Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Más allá de las previsiones poco favorables que se visualizaban para la economía, por lo menos en el primer trimestre el escenario no es tan malo. La mayoría de los expertos han mejorado sus previsiones hacia un avance del PIB que podrá rondar 2.4%, 2.5%. Claro que hubo un factor nodal. La economía de Estados Unidos, al final de cuentas, no cayó en recesión en el segundo trimestre y todo indica que tampoco sucederá en este que ya vivimos. La verdad es que no hay mucha claridad si Estados Unidos va a sufrir una recesión, ni siquiera al iniciar 2024. Vamos a ver. Eso sí, queda claro que el año próximo no será sencillo. Hay elecciones en México y también en Estados Unidos, con el ruido que ello implica. Hoy nos acompaña Carlos Fiorillo, él es el director general de Fitch Rating, México y América Latina. Esta calificadora pues sigue muy de cerca el entorno macro y también de algunas compañías. ¿Cómo se ve el escenario para el 2023? ¿Qué tanto se complicarán las cosas con las elecciones? Lo invito a que se quede con nosotros. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias por esta conversación y un cordial saludo para ti y toda tu audiencia. Pues Carlos, ya estamos, digamos, en el segundo tramo del año. Un año que veíamos que no iba a caminar muy bien. Las expectativas de los expertos no eran precisamente las mejores, pero pues poco a poco han mejorado. ¿Cómo sientes la segunda parte del año? ¿Cómo ves el cierre del año? Sí, yo te diría que hay que mencionar varias referencias positivas. Las expectativas de crecimiento de México alcanzan el 2.5% para este año, según las estimaciones de Fitch, lo cual es un extraordinario resultado luego del desempeño de un 3% de crecimiento el año anterior. Si a eso añades el hecho de que hay un buen comportamiento del mercado laboral y hay robustos ingresos por remesas que soportan el consumo privado, pues resulta que México puede tener un buen desempeño durante el año 2023. Por el lado de la inflación, pues también hemos visto que la inflación ha venido cediendo, lo cual podría ser una referencia sobre el final de un endurecimiento monetario y la posibilidad de que incluso hayan cambios o reducciones en tasas de interés hacia finales de año. Todos estos, pues, elementos positivos al desempeño de la economía mexicana. Ahora, también hay que decir de que México es un país que crece a menor tasa que economías similares o características similares y perfiles Tendríamos similares. que crecer el doble, ¿no? Indonesia, Corea, Taiwán, que crecen a mayor velocidad, de manera que ese seguirá siendo un reto para México. Ahora, Carlos, un factor importante creo que ayudó a que la economía no se cayera como preveían los expertos fue el Estados Unidos, ¿no? Había previsiones de que para el segundo y este trimestre que estamos viviendo iba a haber recesión, pero pues no se ve claro. ¿Habrá recesión en los Estados Unidos? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo están viendo ustedes en Fitch? A ver, nuestra preocupación en el impacto que pueda tener Estados Unidos sobre la economía mexicana se da más bien en el año 2024. Esperamos que la economía mexicana crezca a un 1.8% para el 2024, precisamente producto de casi un muy bajo crecimiento que pueda tener la economía americana para ese año. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los desafíos que ves para la economía mexicana? El tema de las finanzas públicas, recientemente hicieron un ajuste a la calificación de petróleos mexicanos, que es muy importante para México y que ha significado, digamos, un reto para las finanzas públicas, porque además de todos los programas asistencialistas y obras, digamos, importantes de infraestructura insignia de esta administración, pues a eso se suma el estarle inyectando a petróleos mexicanos nuestra gran empresa, ¿no? ¿Cómo estás viendo el panorama en materia de finanzas públicas? A ver, yo te diría que efectivamente México ha tenido una capacidad de manejar las finanzas públicas con mucha disciplina. Yo creo que eso es uno de los grandes elementos que respaldan la calificación de riesgo. Sí. Pemex en particular ha tenido un desempeño diferente. Particularmente hay grandes preocupaciones en lo que ha sido su desempeño operativo. El pasado 14 de julio Fitch hizo un cambio en la calificación a un nivel de los niveles bajos, de los niveles especulativos, producto del deterioro operativo y de algunos efectos desde el punto de vista de operaciones que impactan el desempeño
ambiental y social y de gobernanza de la empresa. De manera que sigue siendo un tema de preocupación el desempeño intrínseco de Pemex, sin embargo la estabilidad de las finanzas públicas sigue siendo una gran fortaleza para México. Ajá, la estabilidad de las finanzas públicas. Y el caso de Pemex a mediano y largo plazo, ¿cuál es el escenario que ustedes están visualizando en función de esta necesidad del gobierno de estarle inyectando recursos? Pues sin duda la necesidad de apoyo de Pemex sigue siendo recurrente. Fitch estima de que el gobierno seguirá apoyando a Pemex en sus finanzas. Hay vencimientos importantes de deuda para Pemex el próximo año y seguirá siendo el escenario de que el soporte del gobierno es requerido para la continuidad y la viabilidad de Pemex. Carlos, ¿crees que haga falta una reforma fiscal en México para, digamos, mejorar la base tributaria en función de que cuando comparas la base tributaria de nuestro país con otros países, incluso de la región, pues es bastante baja? Pues en el mediano plazo definitivamente el incremento de ingresos tributarios es una requerido. Yo creo que no solamente a través de una reforma, sino también a través de el potencial de crecimiento de la economía que permite también recaudar mayores ingresos. De manera que el reto no solamente se da por la vía de una reforma fiscal, sino también se da en que el país sea capaz de lograr un crecimiento sostenido mayor al que ha tenido históricamente. Lo que decías, ¿y cómo hacerle para crecer más? Bueno, yo creo que hay una gran oportunidad. El nearshoring, como hemos venido hablando, sí, claro. escuchando, pues es una gran oportunidad. Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo estima que las exportaciones para Latinoamérica podrían incrementarse en unos 64 billones de dólares, de los cuales un poco más del 50% de eso podría ser capturado por México. De manera que hay una gran oportunidad que tiene México allí. Realmente, tal vez el tema no es tanto la oportunidad que existe, el tema es qué otros elementos tendría que hacer México precisamente para aprovechar aquellas oportunidades que no se están dando por diferentes razones. Entre las razones podemos destacar de que México tiene que seguir fortaleciendo la infraestructura, tiene que seguir fortaleciendo el sector eléctrico, tiene que seguir trabajando en el respeto del Estado de Derecho, en la facilidad de hacer los negocios, porque de esa manera es que puede de alguna manera capturar todo este mundo de oportunidades. El tema de la inseguridad, Carlos, ¿cómo encajarlo en todo este entorno? Grandes oportunidades del nearshoring, la necesidad de crecer más, y ahí está el tema de la inseguridad inserto. Todos los días lo vemos en los periódicos, lamentablemente. No quisiéramos ver. Hay veces que ves las primeras planas de algunos diarios y dices, me quiero morir, ¿no? Esto es México. ¿Cómo ves el tema de la inseguridad? Pues definitivamente es uno de los elementos en los que hay que direccionar. Es allí donde comentaba de que no solo se trata de las oportunidades que existen para el nearshoring, sino aquellas que podrían darse si se direccionaran ese tema como la seguridad. La seguridad es efectivamente un elemento importante en la toma de decisiones de inversiones y creo que el mundo de los negocios es un mundo mucho más complejo de lo que era anteriormente una decisión y ahora pues entran en consideración temas como seguridad, seguridad jurídica, el tema de los elementos sociales, ambientales que impactan no solo las empresas sino los suplidores. Así que la seguridad es efectivamente un elemento importante en esa decisión. Ahora, 2024, ¿cómo lo están visualizando? Te lo platico porque pues vienen elecciones, ¿no? Y no solamente elecciones aquí en México, sino también en Estados Unidos. ¿Qué tanto se afectará, digamos, el escenario económico con los jaloneos lógicos de esos periodos? A ver, el evento electoral en sí mismo genera volatilidad. Ahora, el riesgo político va mucho más allá de un evento electoral y tiene que ver con la capacidad que tienen las instituciones, por ejemplo, a enfrentar escenarios adversos, la capacidad que tiene los temas geopolíticos, cómo impactan en las relaciones con los vecinos, sanciones económicas que puede haber en los países. Fitch afirmó la calificación de México con una perspectiva estable en el mes de junio, lo que significa que de haber cambios predecibles en la economía o en estos eventos no hay necesariamente un impacto en las calificaciones asignadas. De manera que el efecto tiene más que con el escenario político, tiene que ver con un menor crecimiento de la economía americana y lo que eso puede implicar a un país como México, dada su vinculación. O quizá, no sé, pienso en el señor Trump. ¿Te acuerdas cuando llegó el señor Trump? Mucho ruido en contra de México porque nos agarró de
de chivo expiatorio, ¿no? ¿Podríamos ver esto con los republicanos y esto afectar la puede economía haber mexicana? efectivamente eventos puntuales que generen ciertas inquietudes e incertidumbres y nuevamente generen volatilidad. Sin embargo, digamos, la perspectiva de México nuevamente basada pues, en el manejo de estos riesgos políticos luce a mantenerse estable y realmente creemos que México tiene las capacidades para poder lidiar con todos esos temas hacia adelante. En cuanto a nuestra calificación, ¿en qué rango estamos? A ver, explícanos un poco, Carlos, porque cuando la gente habla de que estamos, pues que hemos perdido el grado de inversión o que estamos lejos del grado de inversión, la verdad es que todavía tenemos el grado de inversión, pero lo tenemos ya en la escala menor. ¿En qué escala estamos del grado de inversión? A ver, México para Fitch está en la calificación BBB- con perspectiva estable. Eso significa que efectivamente es grado de inversión. Son pocas las economías en la región y a nivel global que están dentro de esta categoría y resulta efectivamente en una posición, la verdad que privilegiada dentro del contexto regional y global de los mercados. Y en el nivel que estamos, ¿cuántos grados hay? ¿Cuántos grados hay en el grado de inversión? ¿Cuántos niveles? Las calificaciones de grado de inversión son desde la BBB- hacia arriba. Es efectivamente el límite en el que está México. Por debajo de la BBB- son las calificaciones. Estamos dos escaloncitos, ¿no? Arriba, ¿no? Está un escaloncito arriba de la calificación especulativa, pero yo te diría que lo importante no solamente la calificación en sí misma, la perspectiva nuevamente, como comenté, es la referencia importante para entender cuáles pueden ser los movimientos de esta calificación. Sí, o sea, el que tuvieras una perspectiva negativa, híjole, eso sí sería preocupante, ¿no? O sea, lo bueno es que es estable. Ahora, tenemos que hacer más. ¿Qué se tiene que hacer para subir en esa escala, a recuperar el nivel que teníamos? Bueno, yo como comentaba, yo creo que hay temas importantes que direccionar. Tienen que ver con la infraestructura, tienen que ver con el crecimiento, tienen que ver con elementos cualitativos que de alguna manera permitan que México pueda crecer a un nivel más elevado de lo que está haciendo, que es lo que está pasando en las economías, en mercados emergentes que comparten esta calificación. Yo creo que esa es precisamente uno de los grandes retos. Dentro de la infraestructura hay tareas pendientes que tienen que ver con el sector eléctrico, que tienen que ver con el respeto al Estado de Derecho, que tienen que ver con los temas de seguridad y que todo eso sean elementos capaces de atraer inversiones para que precisamente pueda potenciarse ese crecimiento. Qué bueno que lo mencionas, Carlos. Ojalá que pues, los candidatos o aquellos que se están apuntando empiecen a tomar nota, ¿no? Para que en la próxima administración se trabaje en esa línea de tal forma que México pueda recuperar el grado de inversión. ¿Qué significa tener un mejor nivel de grado de inversión? Pues financiamiento más barato, ¿verdad? Eso es lo bueno y entonces, bueno, eso te ayuda como economía, ¿verdad? Así es. Bueno, pues Carlos, muchas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche. Como siempre, un verdadero placer. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Carlos Fiorino. Sí, la verdad es que el año próximo no será nada sencillo. Hay muchas variables a considerar en la mesa. De entrada, pues los pronósticos para la economía no son los mejores. En el caso de México se estima que el PIB avanzará más o menos 1.5%. Como quiera, con el TECMEC y el nearshoring se abren innegables oportunidades de inversión. También el mercado interno hasta ahora ha reaccionado más o menos bien, sostenido en el rebote que dejó la pandemia. Como quiera, no hay nada escrito. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.